Un placer estar una vez más delante de ustedes, estimados amigos, queridos hermanos y todos aquellos que están viendo en este momento esta programación. Quisiera pedirles de todo corazón que nos pongamos en pie y con la gracia del Señor hagamos una pequeña reflexión en silencio para dar inicio a este programa. Ahora quiero invitarles a que permanezcamos siempre en pie. Entonaremos las estrofas del himno 156. 156. Terminada nuestra alabanza, quiero ahora leer en la palabra del Señor, en el capítulo 8, versículo 32 y 36 del libro de San Juan, que dice de la siguiente manera: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Meditando en estas palabras, con profunda reverencia nos vamos a postrar y vamos a elevar una plegaria de oración a nuestro Creador. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, una vez más, Señor, invocamos tu nombre con el único deseo de pedirte que tú nos bendigas al dar inicio a este estudio, a este programa de reflexión para nuestra vida espiritual. Danos tu Santo Espíritu y que podamos comprender con claridad el mensaje que tú tienes preparado para nosotros en este momento. Toca el corazón de quienes están viendo y escuchando este video y ayúdanos, Señor, que todos podamos ser aceptados por ti como tus hijos. Quédate con nosotros, perdona, Señor, nuestros pecados y bautízanos con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, ahora, después de haber hecho ya nuestra oración, vamos a dar inicio al estudio que nos va a envolver por algunos minutos en esta oportunidad. La única salida. Ese es el tema que vamos a reflexionar en este momento. Apreciados amigos, queridos hermanos, en estos días de inactividad, creo que lo estamos aprovechando de la mejor manera para reflexionar en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. El Señor ha permitido, imaginamos, por ciertos motivos, que nos ocurra esta pandemia que nos ha detenido ya hace más de 4 meses. Dios dice, y el refrán popular lo confirma, que no hay mal que por bien no venga. Y dicho de otra manera, nosotros encontramos en Romanos 8:28 que dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, creo que detrás de todo este problema que nos aqueja, hay siempre algo positivo que vendrá después, ¿ya? Después de la tormenta siempre vuelve a salir el sol. Esa es una ley y eso se va a cumplir también con nosotros después de esta pandemia. Por otro lado, Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 nos dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Todo lo que ocurre en este mundo y en el universo no escapa del control de Dios. Dios tiene todas las cosas en sus manos. Por eso no debemos inquietarnos demasiado, porque estamos bajo la tutela, bajo el cuidado, bajo la protección de Dios. Él controla todos los asuntos que están sucediendo en este mundo. Queridos amigos, en los planes de Dios, que nunca fallan, tenemos
un programa que Él cumple. Hoy estamos, por ejemplo, en plena época del sellamiento. Desde 1844 para adelante, esto se está desarrollando. Estamos en vísperas de recibir la lluvia tardía. La lluvia tardía nos prepara para dar el fuerte pregón del tercer ángel. Estamos hoy, día tras día, en el momento del juicio, cuando Dios está pesando en la balanza. Comenzó con los muertos, pronto nadie sabe cuándo le tocará ser juzgados a los vivos. Entonces hoy se decide el destino de cada uno, ya para vida eterna o para muerte eterna. Queridos amigos, por eso es trascendental el tiempo en que vivimos, porque se está terminando la gracia. Una vez que Jesús haya terminado de sellar al último de los que serán salvos, saldrá del santuario celestial, dirá, hecho está. Y a partir de ese momento, nadie más podrá alcanzar la salvación. Se desatan las plagas y viene aquel tremendo tiempo de angustia, que durará poco tiempo, y después ya veremos las señales del Hijo de Dios viniendo en gloria y majestad a la tierra para llevarnos con Él a las mansiones eternas, resucitar a nuestros queridos familiares y amigos. Todos los que murieron y están en la sepultura serán levantados para poder ir con Él, para nunca más separarnos, nosotros de ellos y todos no separarnos más del Señor Jesús. Viviremos eternamente con Él en las mansiones eternas. Qué hermoso será esto, qué agradable, qué lindo. Esto es lo que todos anhelamos en este tiempo. Pero qué paradójico. Qué sorpresa para los ángeles y para Dios. Nosotros que somos los protagonistas de las escenas del fin, estamos un poco despreocupados. Estábamos inquietos en otros afanes, en otros menesteres, sin darnos cuenta que el tiempo transcurre y las oportunidades terminan. Por eso, en esta oportunidad, quisiéramos que cada uno de nosotros reflexionásemos con detenimiento sobre la brevedad del tiempo en que estamos viviendo. Veamos un poquito la historia, la vieja historia, que tiene tanta edad como el mundo, Adán y Eva. ¿Se acuerdan ustedes, en el capítulo 3 del libro de Génesis, después de la creación, ellos entraron en un momento de prueba? Dios les había dicho que no comiesen el fruto de ese único árbol que había en el huerto del Edén, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Pero qué lamentable. Eva se separó de su esposo y llegó precisamente cerca de aquel árbol. ¡Qué sorpresa! Hay una bellísima serpiente con alas que lo mira fija e insistentemente a Eva, y Eva clava la mirada también en aquel animalito aparentemente inocente. ¡Qué sorpresa! De pronto ese animal comenzó a hablar y Eva, descontrolada, entra en conversación con el animalito, con la serpiente. La serpiente le ofrece la fruta de aquel árbol que había sido vedado para ellos, prohibido. Pensó Eva, seguramente la serpiente comió del fruto, y esto aseveraba la serpiente. Finalmente agarró y probó. Después ocurrió un fenómeno. Ella rápidamente corre a su esposo y le ofrece también la fruta de aquel árbol. Adán se queda sorprendido, triste, preocupado,
porque su esposa, aquella bellísima compañera que Dios le ha dado para terminar con su soledad, ahora está sentenciada a muerte. Dios se había dicho: el día que coman del fruto, ciertamente morirán. Y Adán recuerda esto. Se sucede un diálogo. Viene Dios a buscarlos. Están ocultos detrás de una zarza, intentando cubrir la desnudez, porque la vestimenta de luz que les recubría desapareció. El manto de inocencia se fue. Y ahora ellos intentan por medios humanos arreglar la situación. Y se sucede lo siguiente, Génesis 3, versículos 11 al 13. Y Dios le dijo: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te dije que no comieses de él? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová se dirige a la mujer y le dice: ¿qué has hecho, Eva? Y la mujer le contestó: yo no tengo nada que ver. Fue la serpiente. Ella me engañó y yo comí. Finalmente, ¿quién era el culpable? ¿Para qué creaste la serpiente? Es la serpiente que tiene la culpa de nuestra desobediencia. El culpable finalmente resultó Dios. ¿Pero realmente es así? ¿El culpable de la desobediencia es Dios? No. Eso se llama en psicología mecanismo de defensa. Ellos trasladaron el problema a otro ser, ellos no. En nuestro lenguaje podríamos decir excusa. Simplemente es una excusa trivial. Después, sus hijos de ellos, Caín y Abel, aprendieron del padre que tenían que hacer un sacrificio. El Señor delineó todos los detalles y ellos fueron a hacer su sacrificio. Otra vez se presenta el acto de la desobediencia y otra vez la evasiva. Otra vez el mecanismo de defensa comienza a funcionar. Capítulo 4, versículos 5 al 7. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien haces, serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a tus puertas. Con todo, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Después del sacrificio ocurrió este fenómeno. Hay desobediencia en el uno. Hay capricho. Hay algo así como: yo hago lo que quiero. Tú tienes que aceptarme como soy. A mí nadie me manda. Esa es la actitud que Caín demostró cuando él no agradó a Dios con este sacrificio que hizo de frutas, lo mejor de lo que tenía, ¿cierto? A diferencia de su hermano Abel, que ofreció un corderito, que eso era lo que tenían que haber hecho los dos. Pero no fue así. Caín desobedeció a Dios. Caín es igual que nosotros cuando nos excusamos después de haber hecho algún acto pecaminoso, una desobediencia. Siempre tenemos una excusa y siempre queremos hacer lo que se nos ocurre. Y queremos exigirle a Dios que acepte lo que nosotros estamos haciendo y como queremos hacerlo. Y eso no funciona. ¿Cuántas veces se escuchó? Dios no mira lo que hago, sino mi corazón. Mi corazón está con Dios. Yo hago lo que quiero. Y no es así. No es así de ninguna manera.
El versículo 8 del capítulo 4, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín no estaba arrepentido. Caín se ensañó, se llenó de ira. Eso es un problema que en psicología se llama psicopatía, que hoy en términos modernos se llama sociopatía. Es una enfermedad psíquica que los psicólogos lo identifican como esquizofrenia, una visión distorsionada de la realidad. ¿Qué tenía que ver Abel? ¿Qué daño le hizo Abel a Caín? En absoluto. Simplemente él, esa ira contenida, que no pudo ser controlada, se descargó en violencia, sin ningún sentimiento de culpa. Lo victimó a su hermano de una manera cruel. Se convirtió en un asesino. Y qué tristeza. Esto es algo completamente triste, porque en la medida que uno asimila el mal, se convierte en un esclavo del pecado. Satanás los venció y ellos se convirtieron en súbditos de Satanás. Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? ¿Sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea del pecado o de la obediencia para la justicia. Es así. Se convirtieron tanto Adán y Eva como Caín en esclavos de Satanás. Ahora el Señor de ellos ya no era Dios, era el enemigo. Adán y Eva demostraron un arrepentimiento, por eso Dios les permitió continuar su vida, pero tuvo que sacarlos del paraíso y colocó un ángel con una espada flamígera que impedía el ingreso al Edén. Caín fue maldecido por el Señor, fue expulsado y se quedó en errante y peregrino. Caín tuvo su descendencia, uno de ellos fue Lamec. Vamos a leer en el capítulo 4, versículo 19, Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Parece que es simple tomar 2 mujeres, pero no es así. Eso se llama bigamia. Eso se llama ir contra la voluntad de Dios. ¿Por qué tomó 2 mujeres Lamec? Simplemente porque no tenía la sensibilidad espiritual para reconocer que eso a Dios no le agrada. Entonces, él se acostumbra a hacer las cosas como le parece, como muchos de nosotros hoy. Y así sucedió que él fue, en el capítulo 6 del libro de Génesis, encontramos en el versículo 5, 11 y 12 un solo denominador común. La maldad creció al grado que el bien casi desaparece. Y Dios tuvo que castigar, raer la tierra como consecuencia de este pecado con el diluvio. ¿Qué pasa cuando uno abriga el mal en el corazón? Lamentablemente, esta tendencia pecaminosa se hereda. Transmitimos a nuestros descendientes. Y los descendientes de Caín, lamentablemente, fueron una generación de gente corrompida. Y qué triste, el mal siempre tiende a vencer al bien. Los pocos descendientes de Set se contaminaron con el mal de los descendientes de Caín. Y ahora el mal cundió
todo. Ahora veamos el estado actual del hombre. Ya hemos visto la vieja historia, es historia que ya la conocemos muy bien, todos la conocemos. Sigamos. Claro, ¿qué ocurre hoy cuando en estos días realizamos los actos de desobediencia igual como nuestros primeros padres? ¿Activamos también el mecanismo de defensa, de evasión? Por si acaso, Jesús nuestro Señor, en el capítulo 17 de San Lucas, nos dice: así como fue en los días de Noé, así también será en los días en que el Hijo del Hombre se manifieste. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y se los destruyó a todos. Es así. Hoy día estamos viendo en nuestra realidad fenómenos tan desastrosos de la moral, tan ofensivos a Dios, que Dios realmente se siente conmovido al ver la maldad en este mundo. Escuchen un comentario que vamos a leer en este momento. La inmoralidad cunde en nuestros días por doquier. La disolución es el pecado característico de esta era. Nunca alzó el vicio su deforme cabeza con tanta osadía como ahora. La gente parece aturdida y los amantes de la virtud y de la verdadera bondad casi se desalientan por la osadía de la maldad y del vicio que predomina. Extraído este párrafo de Conducción del Niño 412, un libro que lo leemos como apoyo. Un poquito más adelante, las pasiones animales que dominan a los hombres y las mujeres de inteligencia y habilidad comunes, se ha difundido la maldad tan grande en el mundo que los hombres están esclavizados por sus pasiones degradantes. Esa es la realidad, esa es la radiografía de nuestra época, de nuestro mundo. Y San Lucas 17, 28 al 30 también habla: será como en los días de Lot. Los hombres comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo con azufre y los destruyó a todos. Así será también los días en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y estamos en vísperas de que eso ocurra, de que el Hijo del Hombre se manifieste. Y la maldad está sirviéndose en nuestros días. Simplemente hay que mirar las noticias, escuchar las informaciones en la tele para darnos cuenta cómo ha crecido la maldad en el mundo. Nosotros, lamentablemente, ¿cómo estamos en esta época? Diríamos que la maldad, lo hacen los que no conocen a Dios. Estamos como exentos de aquello, pero no es así. La realidad no es así. Romanos 3, versículo 10, dice con toda claridad que justo no hay ni aún uno. Todos somos pecadores. Y Romanos 6, 23 nos dice: la paga del pecado es muerte. Entonces, todos, de algún modo, estamos involucrados en este problema. Pero a veces ocurre un fenómeno. ¿Cómo actuamos ante los errores que cometemos? A veces también se activan los mecanismos de defensa, de evasión. Las excusas son tan comunes en nuestro medio. Le ponemos un nombre, algunos dicen una mentirita piadosa para salvar la situación. Pero eso no existe en la palabra del Señor. Isaías 64, versículo 6 nos dice con claridad: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, nuestras excusas, son como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Así es la palabra del Señor.
Por eso el Señor, hoy, aunque hemos cometido muchos errores, muchas desobediencias, nos hemos alejado demasiado de Dios, pero Dios hoy nos dice en Isaías 1, versículo 18, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca nieve. Entremos a cuentas con Dios, busquemos al Señor ahora que puede ser hallado. Hagamos lo mejor posible para poder buscar a Dios. Que no nos invada la desesperación, que no nos invada el pánico por la maldad que hemos hecho. Es peligroso cuando algunas personas reconocen su culpa y desvían a otro lado, buscan el suicidio, buscan eliminar de alguna manera la maldad cometiendo actos a veces demasiado atroces. En otro libro inspirado dice de la siguiente manera: ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? ¿Cómo se puede hacer justo el pecador? Solamente por intermedio de Cristo podremos ponernos en armonía con Dios. Este es el secreto. Esta es la solución del problema. Cuando los hombres sienten en el fuero íntimo de su ser el deseo de cambio, surge una anhelante pregunta: ¿qué haremos? Y la respuesta es clara: arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados. Volvamos a Dios. Es la respuesta que el Camino a Cristo en la página 12 nos decía. Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún reforman algo exteriormente su comportamiento, porque temen que su mala conducta pueda acarrearles consecuencias negativas, consecuencias muy grandes. Así fue, por ejemplo, con Judas. ¿Se acuerdan? Él vendió por 30 monedas de plata a Jesús. Y después que vio las escenas de la crucifixión, él se quedó tan conmovido que fue a los sacerdotes y les dijo: estoy arrepentido de haber vendido sangre inocente. ¿Era arrepentimiento lo que tenía Judas? No, no era el arrepentimiento que Dios aprueba, era un arrepentimiento falso, que tenía temor a las consecuencias. Le vino a la memoria que Jesús dijo: ¡ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado! Mejor le hubiera sido no haber nacido. Las consecuencias que tendría que sufrir por ese pecado serían crueles, y eso pensó. Tenía temor a las consecuencias de su pecado, pero no estaba arrepentido sinceramente de la maldad que había hecho. Que Dios nos ayude para que podamos no entrar en ese tipo de arrepentimiento falso. En estos asuntos, cuando nos sentimos culpables, no actuemos de manera precipitada. Dejemos que el Señor nos guíe, ¿ya? Dejemos que Dios, en su misericordia, nos oriente. Cuando la luz verdadera alumbra a nuestro corazón, viene una convicción de dejar el mal, dejar el pecado. Quedan reveladas todas las cosas ocultas. El pecador ahora reconoce la justicia de Jehová y siente temor de aparecer con su iniquidad y impureza delante de Dios, que todo lo escudriña. Vemos el amor y la belleza y la santidad, el gozo y la pureza. Ansiamos ser purificados y restituidos a nuestra anterior inocencia. Es la obra del Espíritu Santo que trabaja en el corazón. Es precisamente eso que debemos buscar delante de nuestro Creador. Un rayo de luz de la gloria de Dios entra en el corazón y una vislumbre de la pureza de Cristo
penetra en el alma, dolorosamente sensible, se hace la mancha del pecado de nuestro corazón. Se descubre la deformidad de los defectos de nuestro carácter ofensivo a Dios. Anhelamos la presencia del carácter puro y sin mancha de Jesús. Entonces, el transgresor se aborrece a sí mismo, dice la página 13 del camino, 17 mejor, del Camino a Cristo. Así como pecadores somos, no importa cuánto nos hayamos alejado del Señor, no importa cuánto hemos desobedecido al Señor, el Señor con los brazos abiertos hoy nos está llamando en San Mateo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Queridos amigos, estimados hermanos, no importa cuánto nos hemos alejado del Señor, el Señor está impaciente esperando que volvamos. Si percibís vuestra condición pecaminosa, no aguardéis hasta ser mejores. Querer dejar el pecado es igual que querer crecer algo por nuestra propia voluntad. No lo vamos a conseguir. El leopardo no puede cambiar sus manchas. Y nosotros, estando habituados a hacer el mal, no podemos hacer cosa buena. Necesitamos ir a Jesús. Él es el único que puede cambiarnos la vida. Él es el único que puede transformarnos en seres aptos para el cielo. Vayamos a Él sin demora, queridos hermanos. Hebreos capítulo 4, versículo 7 nos dice: otra vez determina hoy, si hoy oísteis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No dilatemos el momento de ir al Señor. Satanás, dice la página 23 del Camino a Cristo, cuando Satanás acude a deciros que eres un gran pecador, alcemos nuestros ojos al Redentor y hablemos de sus méritos. Un gran pecado exige un gran libertador. Ese libertador se llama Jesús. Él quiere darnos la gracia del perdón. Reconozcamos nuestros pecados. Vayamos al Señor Jesús, que Él nos puede salvar de toda maldad que hayamos cometido delante de Él. Toda transgresión que hayamos podido hacer, si no nos arrepentimos, endurece cada vez más nuestro corazón, deprava nuestra voluntad, entorpece nuestro entendimiento y nos vuelve menos inclinados a ceder contra el pecado. Más bien al revés, nos vuelve débiles para seguir pecando. Una vez que hemos caído, es mucho más fácil volver a caer. Es la página 21 de ese mismo libro. Queridos amigos, estimados hermanos, la experiencia y la educación de nuestra vida entera han amoldado como un molde nuestro carácter, y tratar de cambiar en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, no es posible. Por eso es que hoy rasgos de carácter que no los cambiamos, lamentablemente persisten albergando en nuestro corazón, neutralizan con el tiempo el poder del Evangelio. Y cada vez que uno cede al pecado, se fortalece una aversión del alma contra Dios. Y eso no está bien.
No podemos quedarnos en esa condición. Más bien tenemos que decir como David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Una esperanza supuesta, que no es más que esto, no lleva vida al alma ni soluciona la ruina en que hemos infringido, dice la página 22. Cuando veamos la enormidad del pecado que hemos cometido, no nos entreguemos a la desesperación, sino más bien vayamos a Jesús, quien vino a salvar a los pecadores, de los cuales Pablo dijo: yo soy el primero. Vayamos al Señor Jesús. No perdamos de vista de ninguna manera que hay solución para nuestro problema, nos decía la página 22, ¿ya?, de este libro que estábamos compartiendo. Queridos amigos, estimados hermanos, podremos haber desobedecido, podremos habernos alejado del Señor, podremos estar a punto de perecer, pero no. El secreto del éxito para vivir es la obediencia al Señor. La transgresión privaría a nuestros primeros padres de los dones y acarrearía la tristeza y la ruina. Pero ir a Jesús es la solución para ese gran problema. No cedamos a la tentación. La obediencia a la ley de Dios es el secreto del éxito. La desobediencia deprava la naturaleza del hombre. La obediencia lo exalta a una posición de santidad que el Señor pide de cada uno de nosotros. Estoy viendo algunos párrafos de la página 35 de ese gran libro Patriarcas. Eva y Adán y todos los que cometemos pecado, en el afán de subir más arriba en la posición original en que nos encontramos, más bien descendemos a un lugar mucho más bajo del que nos imaginamos. Es la página 43 de ese libro que acabo de mencionar. A Eva le pareció de poca importancia desobedecer a Dios al probar el fruto del árbol prohibido, al tentar a su esposo a que pecara junto con ella. Pero ese pecado inició la inundación de dolor en el mundo. ¿Quién puede imaginarse cuán terribles serán las consecuencias del mal paso? Así es, queridos hermanos, por eso no juguemos con el pecado. El pecado es desastroso, el pecado destruye la naturaleza del ser humano y toda la naturaleza sufre por causa del pecado. Por ello, Dios en su misericordia quiere que nosotros obedezcamos la ley de Dios. Nadie se engañe, la paga del pecado es muerte. La ley de Dios no puede violarse tan impunemente ahora como fue en aquel tiempo, cuando pronunció la sentencia Dios contra la humanidad. La transgresión abrió las puertas para que Satanás tuviera libre acceso a los seres humanos, a Adán y Eva y a nosotros. Ahora, en el estado pecaminoso en que se encuentra el ser humano, le es muy difícil obedecer. Pero Dios ha venido en la persona de Jesús para podernos dar la fortaleza para vencer al engañador, para superar el mal. Queridos amigos, si Dios está con nosotros, Satanás es un enemigo derrotado. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Absolutamente nadie. Por eso somos más que vencedores con Cristo nuestro Señor. La verdad nos hace libres. Jesús es el autor de la verdad. Él es la verdad y la vida. Vamos a Jesús así como estamos. No importa cuánto hayamos pecado. Dios nos espera con los brazos abiertos
para darnos el perdón y para hacer de nosotros hábiles, en buenas condiciones, para poder ser sellados, para poder alcanzar la salvación y para poder morar en las mansiones eternas. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja y podamos, amigos y hermanos, abandonar el pecado que destruye la naturaleza, a nosotros y toda la rueda de la creación. Jesús nos salva. Vamos a Jesús así como estamos. Vamos con toda reverencia a postrarnos para hacer una última oración en este momento. Señor, delante de ti, después de haber reflexionado en la magnitud de las consecuencias de la desobediencia, queremos volver a ti, así como estamos, quebrantados, llenos de maldad. Queremos el perdón de parte tuya. Queremos alcanzar la salvación. Queremos ir contigo a las mansiones eternas que has ido a preparar para todos los que te aman. Queremos alcanzar la santidad. Queremos, con tu gracia, ser salvos de toda maldad. Danos, Señor, tus bendiciones. Bendice nuestras familias. Bendícenos a todos los que hemos escuchado tu palabra y a los que no han escuchado también. Atráelos, Señor, con tu gracia. Sé con nosotros. No cierres la puerta de la gracia sin que hayamos entrado. Padre bondadoso, te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos amigos y estimados hermanos, entonaremos el himno 126. Ven a Cristo así como estás. Ven a Él sin demora. Cantemos de todo nuestro corazón al Señor. Los dejamos con esta hermosa melodía. Que Dios nos bendiga. Amén.